Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Como todos los miércoles tenemos nuestra clase de escuela dominical en miércoles, para variar, ¿verdad? Así es que, como todos los miércoles, tenemos una cita con la palabra de Dios, porque estudiar la palabra de Dios es conocer más a Dios. En esta tarde, mis hermanos, vamos a tener nuestra clase que tiene por título Un pueblo llamado a formar a sus miembros, ¿verdad? Esta clase está en el libro, hermanos, pero me tomé la libertad de hablar más específicamente de lo que es la educación en la iglesia y la educación secular. Así es que, aunque es del libro, va a haber algunas variantes ahí, pero creo que son muy válidas para la situación que estamos viviendo en la actualidad o que quizás estamos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Así es que ubique por favor el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Y así déjelo, hermanos, porque lo vamos a usar ahorita más adelante, ¿ok? Así es que vamos a hablar de la educación cristiana y secular. Hace meses atrás, hermanos, o quizás, no sé, más de un año, he estado comentando con el pastor Carlos Peña acerca del por qué en nuestras iglesias, y al parecer en muchas iglesias que conocemos, la asistencia, los ministerios, eventos, etcétera, han caído, han decaído. Le pregunto al pastor, ¿el mundo nos estará ganando la batalla? ¿El enemigo nos está persuadiendo con sus engaños, con sus trampas? ¿Nos está seduciendo al grado de olvidarnos de Dios? Es duro, hermanos, hablar así, pero a veces lo que se ve, se entiende, se comprende. Y aunque amamos a Dios, a veces como que doblamos un brazo con el enemigo. ¿Será quizás que necesitamos regresar a nuestro primer amor con Cristo? Quizás hemos caído en la rutina y necesitamos hacer lo que hacíamos al principio, ¿verdad? Cuando estábamos enamorados de Cristo. Pero ojo, fíjese en lo que les voy a decir. Yo estoy seguro que lo seguimos amando. No es que hemos dejado de amarlo, pero lo amamos con la pasión que lo amábamos antes. ¿Será? Pero déjeme, le comento, después de tantas preguntas y reflexiones, se formó un laberinto en mi mente, pero algo me condujo a pensar que quizás no es tanto lo que el mundo y el enemigo nos está ofreciendo como siempre lo ha hecho, no es nada nuevo, sino que quizás el problema posiblemente seamos nosotros, las iglesias, la manera como estamos educando, alimentando, edificando principalmente. Así que, pensando en esto, preparé esta lección para esta tarde y se titula, como les dije al principio, Un pueblo llamado a formar a sus miembros. En la educación cristiana, hermanos, el papel de nosotros los padres, los maestros y la iglesia es muy importante, ya que cada uno de nosotros comprende o deberíamos de comprender que estamos formando y educando a un hijo de Dios. Por supuesto que es importante, ¿verdad? De ahí que todos tenemos que trabajar, porque lo más complicado para nosotros los seres humanos, y siempre ha sido, es entender y asimilar que no nos es posible alcanzar las metas espirituales y seculares sin la dirección de Dios. Así es, esa es una realidad. Como la mayoría de nosotros sabemos, Dios en su amor tomó la iniciativa por medio de Jesucristo para buscar y restaurar al hombre. Así que podemos darnos cuenta que la educación es un medio que también Dios utiliza para alcanzar al ser humano. ¿Vamos bien? Perfecto. La naturaleza, las condiciones y las necesidades de cada miembro de la congregación deben de ser un indicador para la educación cristiana. Por lo tanto, hermanos, la iglesia y principalmente los líderes de la educación en la iglesia deben de basarse en estos indicadores para hacer un programa de educación cristiana con metas efectivas y realistas, hermanos. Amén. Todos los que formamos el cuerpo de Cristo debemos de ser considerados como personas que tenemos un potencial infinito, porque estamos en las manos de Dios.
Esto hace una gran diferencia entre la educación cristiana y la educación secular desde el punto de vista bíblico. Amén. El valor de la Biblia en la educación cristiana juega un papel muy importante, el más importante, ya que es la palabra de Dios y habla al corazón de cada uno de nosotros, hermanos, acerca del problema del pecado y de la solución de todas las situaciones que debemos enfrentar en este mundo. La Biblia se considera como la guía teórica para nosotros los cristianos. Es nuestra luz, es la brújula que nos guiará por nuestro paso en este mundo, preparándonos para cuando llegue el momento de nuestro encuentro con nuestro Señor. Amén. Por favor, busque Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmos 119. Salmo 119, yo también lo estoy buscando, hermanos. Tómese su tiempo. Yo también no alcancé a apuntarlo aquí aquí en mis apuntes, no lo traigo. Salmo 119, 105. 119, 105. Bien, aquí estamos. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. Así es, mis hermanos. Para que la educación en la iglesia sea verdaderamente cristiana, la palabra de Dios debe de ser el fundamento y el contexto de todo lo que hacemos en la misma, en la iglesia. No debemos permitir que nuestra educación secular o nuestra manera de pensar influya más que la palabra de Dios. Eso no quiere decir que usted no use esa educación que ha tenido secularmente, ¿verdad? Pero no puede predominar sobre la palabra de Dios. Amén. Lo usaremos como un refuerzo, ¿verdad? Respaldar la palabra de Dios. Así es que, ahora refiriéndose a la educación secular, es una función muy importante, hermanos, para cualquier sociedad, la educación secular. Todos los niños, los jóvenes y los adultos deben de pasar por la escuela para ser educados, para enfrentar las responsabilidades que la sociedad les requiere, definitivamente. ¿Estamos? Así es. Por otro lado, la educación cristiana debe de ser la herramienta ideal para que ayude a los niños, a los jóvenes y a los adultos cristianos a encontrarse con Jesús, ¿verdad? Y depositar su confianza en Él. Porque ese es el verdadero propósito de la educación cristiana. Así es, ese es el propósito. Restaurar la imagen de Dios en todos sus hijos, edificando la iglesia y la reconciliación de todos nosotros con Dios, con las personas a nuestro alrededor e incluso, hermanos, con nosotros mismos. Así es. Así es que la gran responsabilidad de educar cristianamente a los que buscan de Dios no es el pastor, no es su total responsabilidad, no es el pastor, no es la junta de oficiales, no es en su totalidad el liderazgo de la educación en la iglesia, hermanos, sino que todos nosotros los de la iglesia del Señor, ¿verdad? Constituimos el cuerpo de Cristo y tenemos que trabajar todos, hermanos, de una manera u otra. Esté usted involucrado en un ministerio o en otro, o sea líder o no sea líder, usted está constituido, es un miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, usted tiene también que trabajar para eso. Todos los miembros de la congregación, sin excepción, tenemos la responsabilidad de educar a los que vienen a los pies de Cristo y dar un mantenimiento continuo a cada uno de los que ya entregaron su vida a Dios, ¿verdad? Cuando usted compra un carro nuevo, no lo deja hasta que se acabe, ¿cierto? Le está dando mantenimiento, se le tiene que chequear el aceite, el agua, quizás neumáticos, la presión. Así es, hermano, es un ejemplo muy burdo, pero es la realidad. Tanto como los que vienen a los pies de Cristo, nosotros tenemos que trabajar, como los que ya entregado nuestra vida a Dios, nosotros también tenemos que darles mantenimiento. Amén. Así es que, ¿eso para qué es? Para desarrollar el carácter de Jesús en toda la iglesia.
Mientras que por otro lado la educación secular va formando a la persona, hermanos. Esa es la diferencia. Va formando a la persona, pero para enfrentar las necesidades que tendrá ante la sociedad. Amén. Por favor, ahora sí, vamos a ir a Efesios 4, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 11. Vamos a leer de una vez. Del 11, permítame ver. Del 11 al 16. Del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Estamos todos tenemos que trabajar, ¿ok? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Palabra conocimiento del Hijo de Dios. Perdón, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y quien esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Así que ya leímos, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Así que el deber de toda la iglesia, hermanos, y mayormente de los líderes, es aconsejar, enseñar, edificar, por supuesto con sabiduría, a todas las almas que van buscando a nuestro Señor, como el sediento que busca saciar su sed con la frescura del agua. Así llegan las personas buscando del Señor, con esa gran necesidad, ¿verdad? ¿Y para qué tenemos que hacer esto? Para presentarlos como dice la palabra de Dios. Vaya por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1, 28. Colosenses 1, 28. ¿Qué dice, mis hermanos? Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así es, hermanos. Porque la misión de la enseñanza bíblica es esa. Y tiene un fin. Que los seres humanos se conviertan al Señor. En definitiva, que experimenten un cambio genuino en sus vidas. Ese es un indicador, hermanos. Que hay un cambio en la vida de las personas. Así que es urgente que las iglesias, los pastores, los líderes y los maestros, escuche bien, revisemos nuestros sistemas de enseñanza, el contenido, la esencia de lo que estamos enseñando. Porque si no pasa nada, como resultado de nuestra enseñanza, hermanos, entonces estamos fallando lastimosamente. Es duro, ¿verdad?, enfrentarlo, pero es la verdad. Porque si todo lo que hacemos es charlar en el púlpito, o como aquí estamos, ¿verdad?, en una clase, platicar, incluso contar chistes, ¿verdad?, llenar de conocimiento, nada más, y no enseñamos la aplicación del conocimiento de Dios en sus vidas, solamente les estamos dando herramientas para trabajar, cierto, pero no les estamos enseñando a usarlas. Esa es la gran diferencia. A veces sentimos que por dar herramientas, o sea, mucho conocimiento, ya está hecho el trabajo. No está hecho, hermanos. Ya se les dan las herramientas, pero ahora hay que enseñarles cómo usarlas. Que ese conocimiento sea aplicado en la vida de esa persona. En consecuencia, estamos perdiendo un tiempo valioso, hermanos, mientras no hagamos los ajustes necesarios. Si nuestros niños y adolescentes no entregan su vida a Jesús
Y si nuestros adultos son personas sin conocimiento y sabiduría, y que por causa de eso caen, por no saber lo poco o mucho que han aprendido de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema de enseñanza está en déficit, verdaderamente. Solamente vamos a contemplar, ¿verdad? Cómo van cayendo por falta no de conocimiento, sino de enseñarles cómo aplicar ese conocimiento de Dios en su vida. He platicado con mi pastor al respecto de eso, y eso hemos hablado, pues si no largamente, un buen tiempo acerca de saturar de conocimiento. Y la aplicación es importante, hermanos. Si las personas que buscan de Dios, que asisten a nuestras clases bíblicas y no muestran ningún interés como para arrepentirse de sus pecados, entregar su vida al Señor, bautizarse, ni tampoco muestran el más mínimo interés en los temas bíblicos que estamos enseñando, entonces no estamos logrando nada con eso que llamamos estudios bíblicos, clases bíblicas, devocionales, incluso predicaciones, hermanos. Los líderes, los maestros, las maestras y cualquier persona que esté involucrada en la educación bíblica, hermanos, necesitamos todos capacitarnos para obtener los resultados que estamos buscando por medio de la palabra de Dios. Porque estamos buscando resultados, hermanos. No que las cosas se queden igual, ¿verdad? Debemos de tener y poner en marcha un programa de educación eficaz en todas nuestras iglesias, definitivamente. Quizás parece una clase para líderes, pero no, hermanos. A veces tenemos que sacudirnos un poco y ponernos la camiseta, ¿verdad? Que aunque yo no soy líder, que no hago muchas cosas en el liderazgo, usted forma parte de la iglesia de Dios. Usted también está obligado a trabajar por su iglesia, para su Dios. Amén. Así es de que escuche con atención. Los creyentes, hermanos, necesitan ser edificados espiritualmente con el conocimiento de Dios. La iglesia. Como dice en Efesios, busca Efesios 3:18. ¿Qué dice Efesios 3:18? Vayamos a Efesios 3, capítulo 3, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. 18:19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿verdad? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, hermanos, el conocimiento es importante, pero tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá, ¿verdad? Porque si todo es conocimiento, ahí se queda. No hay una acción. No pasamos al otro nivel. Tenemos que hacer eso. Si fracasamos en edificar a los hermanos y hermanas de la iglesia, la persona puede volver a sus pecados antiguos, a sus antiguos pecados, y a quedar en peor condición que antes de entregar su vida a Cristo. Imagínense nada más. Si no accionamos, eso puede suceder, ¿verdad? Los líderes, los maestros, las maestras y todos los que integramos la iglesia del Señor, debemos de entender esto plenamente, sin ninguna duda, sin ningún titubeo. Si los creyentes no son mejores cristianos que cuando se convirtieron, si no hay progreso, entonces lo que sucede es que no existe una verdadera enseñanza bíblica en la iglesia, definitivamente. Yo sé que hay otros factores que influyen, sí, pero para mi punto de vista es ese. Porque eso es en definitiva lo que le da la solidez y la madurez necesaria para un verdadero crecimiento en el conocimiento de Dios. Crecimiento en el conocimiento de Dios. Si no vemos crecimiento espiritual en nuestra iglesia, no podemos decir que verdaderamente estamos enseñando como debemos de enseñar.
yo ahorita estoy pareciendo como esos boxeadores, ¿verdad? No sé si le guste el box a usted, pero a mí en un tiempo me gustó demasiado. Y no sé si le han comentado o ha oído que a veces le dan un golpe a un boxeador, ¿verdad? Le dan un golpe duro a un boxeador y sigue peleando como si nada, y luego al ratito cae. Un golpe de acción retardada, ¿verdad? Que se dice. Yo fui director de escuela dominical, ¿verdad? Y no es que nunca se me viniera a la mente trabajar con esto, pero nunca sentí ese golpe en el sentido de hacer un ajuste cuando fui director de escuela dominical. Hasta ahora, fíjese, después de que dejé, creo que un año que dejé de trabajar en escuela dominical, ahora viene esto a mi mente, viene esto a mi corazón, como si fuera un golpe con acción retardada, ¿sí? Por eso estoy tratando esto, o sea, conozco de mano la necesidad, ¿verdad?, de lo que es el de enseñar a la iglesia, darle el conocimiento de la palabra de Dios. Pero bueno, si llegó en este tiempo, de todos bienvenido. Peor hubiera sido que nunca hubiera llegado, ¿verdad? Así es que cuando el alumno comience a vivir de acuerdo con lo que se le ha enseñado de la palabra de Dios, ¿verdad?, entonces podemos decir que ha aprendido de la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando veamos que las personas cambian su manera de vivir, su forma de vivir, es que la palabra de Dios ha sido efectiva y ha hecho cambios en sus vidas, definitivamente. No puede quedar las personas iguales, ¿cierto? No podemos quedar iguales. ¿Por qué no vamos a Hebreos, hermanos? Al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice? Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿verdad?, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos, ¿verdad? Nadie puede ser el mismo después de una experiencia así. Lo demás, como dije anteriormente, hermanos, son charlas, pláticas, saturación de conocimiento. Tenemos que hacer verdaderos cambios drásticos en cuanto a eso, ¿verdad? Para finalizar, hermanos, porque voy a terminar hoy temprano, no tengo que alargar algo que ya el Señor me ha dado y que tengo que darlo a ustedes. Esto es algo corto, pero quisiera que ustedes reflexionaran al respecto, ¿verdad?, como miembros de la iglesia, porque tenemos que hacer algo, hermanos. Tenemos que hacer los ajustes necesarios. Los exhorto, hermanos, a esforzarnos día con día a servir a Dios efectivamente. Y por supuesto, de todo corazón lo tenemos que hacer. Tengo unas preguntas finales para que reflexionemos después de orar esta noche, ¿verdad?, antes de dormir. ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de ser edificadores en cada una de nuestras iglesias? Porque sé que hay hermanos de otras iglesias que nos están viendo. ¿De verdad estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de ser edificadores en cada una de nuestras iglesias? ¿Estamos trabajando con la palabra de Dios efectivamente, hermanos? Tenemos una visión, hermanos, ya sea individual o como iglesia, una visión, un plan espiritual para edificar la iglesia de Dios. Porque de la palabra de Dios, la enseñanza, se desprende todo esto. Estamos invirtiendo tiempo y todo lo necesario para edificar nuestra propia fortaleza. Quizás tenemos que empezar por nosotros, ¿verdad?, para hacer el trabajo. Por eso le digo, estamos invirtiendo el tiempo y todo lo necesario para edificar nuestra propia fortaleza. A veces yo sé que va a suceder, como quizás algunos de ustedes que han dado quizás una clase, han trabajado en algún ministerio, se trabaja duro, ¿verdad? Se trabaja duro y se esfuerza, se lleva tiempo, se lleva planeación, se tiene que preparar muchas cosas
y a veces no vemos el resultado, ¿verdad?, de lo que esperamos. Pero no todos son números, estoy yo de acuerdo, no todos son números quizás en la asistencia y todo eso, hermanos. Pero no se desanime si no sucede como a veces estamos con expectativa. Tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Ser perseverantes, insistir. Pero eso sí es muy importante, hermanos. Lo que sí necesitamos hacer, ¿verdad? Hacer nuestro trabajo, pero haciendo los cambios necesarios que tenemos que hacer. ¿Por qué digo eso? Porque no podemos seguir igual. Lo mismo que hemos estado haciendo todo el tiempo en nuestra iglesia. Como le digo, quizás como iglesia necesitamos volver a nuestro primer amor con Cristo, ¿verdad? Como le digo, no es que no lo amemos, lo seguimos amando, pero quizás no lo estamos amando con la misma pasión de antes. Quizás hemos caído en rutina, bañarnos, cambiarnos, ir a la iglesia, estar, regresar. Llega el momento en que usted dice, voy, el mismo maestro, el mismo pastor, esa prédica se parece a la otra, todo eso está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos esa pasión por el Señor como es antes. Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, yo estoy seguro que usted lo vivió. Así fuera la predicación más aburrida, la clase de escuela dominical más aburrida, cualquier cosa en la iglesia, usted la gozaba plenamente, plenamente. Eso no quiere decir que siempre es así, ¿verdad? Que todo el tiempo que viene no hay algo que no le llame la atención, que no le guste. Sí lo hay, pero está fallando ahí, está faltando la pasión. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando usted tiene pasión, ese primer amor por Dios, por Cristo, usted le da por cantar aunque no cante. Anda cantando por donde quiera. Se le quedan viendo como diciendo, wow, nunca lo he oído que cantar. Y le gusta, viene usted, le salga bien al grupo de alabanza, los cantos o lo que sea, usted los disfruta. Igual con Dios, usted va a disfrutar de Dios. Lo mismo, ¿qué sucede? Cuando usted estuvo enamorado, ese primer amor, quizás una muchacha, un joven en aquel tiempo, no sé, no resistía casi, no podía aguantar para volver a ver a esa persona, verla otra vez. Sentía que había pasado mucho tiempo, así mismo con Dios. Ese primer amor nos hace sentir esa ansiedad por volver a estar viendo al Señor en grupo, colectivamente, en nuestra iglesia, en nuestra casa, porque queremos compartir con nuestros hermanos en la iglesia. Hay muchas cosas, como le digo, muchos indicadores, ¿verdad?, por los cuales se ve y nos podemos dar cuenta si realmente nos hemos enrutinado y ya no estamos buscando a Dios como lo hacíamos antes. Le invito esta tarde o noche, porque ya está haciendo noche, para que reflexione. Después de orar esta noche, reflexione un poco acerca de esas preguntas que le hice. ¿De verdad siente esa pasión que sentía antes por Cristo Jesús? O aunque lo ama, ha menguado eso. No sé, quizás problemas familiares, problemas económicos, problemas morales, problemas de cualquier tipo que lo han distraído, que lo han sacado, ¿verdad?, de su manera diaria de vivir como estaba antes. No sé qué pueda hacer, pero yo personalmente sí he observado esos grandes cambios que ha habido. En una de las clases pasadas, no sé si usted recuerda que les dije, yo creo que sí se va a acordar que les dije, bueno, ¿qué pasa con nosotros como iglesia? ¿Qué está pasando? Si ahora, con esta situación que estamos viviendo con este virus, que hay peligro de muerte, que hay tanta necesidad y va a haber más aún necesidad, no los quiero espantar porque
Bueno, no los espanto porque de hecho ya lo saben, ¿verdad? Que la cosa se va a poner dura. Y no volteamos a ver el rostro de Dios. ¿Qué necesitaría pasar para que nosotros despertemos de ese letargo en el que estamos viviendo? Hermanos, es tiempo de alistarnos. Somos soldados de Dios, tenemos que alistarnos, uniformarnos, poner en nuestra mochila todo lo que ocupamos, todo el equipo. Tenemos que estar firmes para lo que viene, lo que está y lo que viene. Porque si no lo hacemos, quizás nos podemos extraviar. Y usted sabe lo que significa extraviar. Nos vamos a perder de estar un día en la presencia de Dios. Así es que le doy gracias por este tiempo que abrió en sus quehaceres diarios para esta clase. Y le invito a orar en esta tarde para que Dios mueva dentro de nosotros lo que tenga que mover, remover, sacar o poner, no sé, para que reaccionemos, ¿verdad? Para que busquemos de Dios con pasión. Amén. Inclinen sus rostros, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar. En esta tarde te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se mueve a través de los corazones de todos nosotros. Sabemos que hay fallas en nosotros, quizás en nuestras iglesias, pero nosotros te tenemos a ti. Tú nos vas a dar la luz para enmendar lo que se tenga que enmendar y hacer los ajustes necesarios. Tu iglesia tiene que prevalecer en tu nombre, seguir adelante, anhelando siempre ser mejores, ajustando nuestros programas que tenemos en la iglesia de todo tipo, para que tu iglesia crezca, no tanto numéricamente, sino en tu conocimiento y en la aplicación de ese conocimiento en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a todas las personas que están viéndonos a través de este medio. Dales de tu unción, Señor, pero no solamente unción, dales autoridad. Dales autoridad para que hagan los cambios que se necesitan hacer. No dejes, ayúdanos a no dejar en saco roto todo lo que hablamos, lo que tú nos das esta tarde y otras tardes, en clases, en predicaciones, en devocionales, Señor. Por favor, te suplicamos que nos ayudes a despertar ese interés que debemos de tener en todo lo que tú nos das. Es menester que nos pongamos la camiseta para seguir adelante. Así es que en esta tarde, Señor, te doy gracias por esta clase. Te suplico bendigas a mis hermanos y también que nos hagas reflexionar acerca de lo que hablamos este día. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche, igual, hermanos, para escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios, porque conocer la palabra de Dios es conocer más a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.